uno de los temas de actualidad es sin duda la homosexualidad y cuántos nos preguntan ¿y qué piensa la Iglesia al respecto? Yo creo que hace unos 30 o 40 años era muy fácil. Era muy fácil describir, mira, dentro de la vida humana, lo normal es que seamos hombres, mujeres. Sabemos que hay algunas personas que tienen algún tipo constitutivo en que se manifiestan un poco indecisos, con una presentación que nos hace percibir que siendo hombres no se sienten tan inclinados hacia las mujeres, aunque las respetan y las pueden querer mucho también, o de aquellas mujeres que a su vez tampoco se sienten muy atraídas por los hombres. Y yo creo que ni siquiera les dábamos una connotación científica, sino que hablábamos más bien con un sentido un poco despectivo e incluso humorístico. ¿Y cuántos chistes hemos oído de dónde colocamos a estas personas que no son ni hombres ni mujeres? Ese tiempo pasó. Ese tiempo se nos ha ido y tenemos que tener mucho cuidado, y en esto hablo más a los de mi edad que a los más jóvenes, que pueden ser más capaces de enfrentarse al problema sin tantos tabú. Pero a los que son de nuestra edad, que vivieron ese mundo como sin problema, yo no tengo ese problema, a mí qué me importa, pobrecito, pobrecita, ¿qué le vamos a hacer? Que acepte su condición y que no se meta muy allá. Y por supuesto que quien tenía esta condición de homosexualidad o lesbianismo estaba muy lejos de presentarse en público y de exigir de la sociedad que les tuviera un mayor respeto, una mayor consideración y sobre todo que no abusaran de su condición de tal. El tiempo cambia totalmente. ¿Cuánto? Yo les diría a ustedes que no más allá de unos 15 a 20 años, porque recuerdo perfectamente que en unas respuestas que la Santa Sede daba a los cristianos que querían tener una orientación sobre esta, la respuesta acerca de la sexualidad, de la homosexualidad, era muy simple y muy respetuosa al mismo tiempo. Esta es una condición que se da en algún tipo de personas, no en una gran cantidad, sino en algún tipo de personas, y que hay que respetarla porque es una condición que han recibido en la creación. Segundo, el uso o abuso que se haga de esta condición, pues está en las mismas circunstancias que decimos del hombre y de la mujer normales, que frente a la sexualidad, si se trata de ver esta percepción, deben abstenerse, porque la sexualidad está fundada en la visión de la unión de un hombre y una mujer para constituir familia. Y aunque esto sea una fuerte pasión que todos los hombres y todas las mujeres normales sienten desde la adolescencia en adelante, sin embargo el orden de la naturaleza dice que esta pasión o esta presión o esta función tiene una lógica y tiene una finalidad dentro de la estructura del amor integrado del hombre y la mujer, que evidentemente es el matrimonio, la vida de familia, la procreación y la ayuda mutua entre ellos para constituir un respaldo a una sociedad sana, digna, etc. Hasta ahí venía. Entonces, ¿qué hacer con los homosexuales? Bueno, se trata de aceptar su condición, no condenarlos, nadie tiene por qué condenarlos por esa condición, pero sí que se les puede condenar por un uso o abusivo que puedan hacer de esta condición para que físicamente se unan, puesto que eso no está dentro del orden dado de una proyección de la naturaleza. Y hasta ahí nos quedábamos tranquilos, hasta que comienza una especie de movimiento de rebeldía que hoy día adquiere dimensiones verdaderamente cósmicas, en que aquellos que tienen esta condición o que se han dejado llevar por circunstancias externas que sin tenerla les ha parecido oportuno inclinarse hacia ese lado, levantan la voz y se enfrentan a una sociedad que los ha mantenido como marginados, entre los cuales obviamente está
la Iglesia, pero no solamente la Iglesia, sino la sociedad toda, que tiene esta visión de rechazo de lo que no es normal. Otro problema es que al interior mismo de la Iglesia, y es lógico, si somos 1.100 millones de creyentes o de católicos, y de católicos solamente en el mundo, no vamos a pedir que van a ser 1.100 millones de gente santa y que se atiene totalmente, al contrario. Somos 1.100 millones de pecadores. Y entre esos pecadores nadie se escapa, desde el Papa para abajo, los obispos, sacerdotes y todos los que estén más comprometidos o estemos más comprometidos con la Iglesia, no estamos inmunes al pecado. La única inmune al pecado, y es hasta un dogma, es la Santísima Virgen, ¿eh? Por eso la llamamos Inmaculada Concepción. Desde el momento mismo de nacer hasta que el Señor se la llevó al cielo, ni un solo pecado, de la única persona de la que podemos. Así que todos los demás lo somos. Entonces, volviendo un poco, ¿qué ha pasado al interior de la Iglesia? Que se han descubierto atrocidades, que se han descubierto desviaciones, que se han descubierto faltas de respeto. Bueno, ¿para qué hablar de ellas si las conocemos todos y están todos los días en la prensa? Entonces, aquellos que se sentían afectados, vale decir, los propios homosexuales o las lesbianas, ¿contra quién se iban a ir con más ferocidad? Contra aquellos que habían proclamado del orden natural, que habían proclamado de la pecaminosidad que tenía el hecho de que se fundieran físicamente dos hombres o dos mujeres, y que sin duda la Iglesia había sido una de las más firmes defensoras del orden natural de las cosas en función del mismo de la familia y del matrimonio. Y hasta ahí llega el tema planteado. Lo otro será entrar en un diálogo en que, reconociendo la diversidad o la pluralidad, como se llama, seamos capaces de entender que ni yo, que me creo un hombre común y corriente, ni tú, que te crees una mujer común y corriente, ni él o ella, que se creen con una condición particular, tenemos por qué poner la mano el uno encima del otro, entrar a una condenación porque su conducta o su manera exterior de ser sea distinta de la mía, pero sí, de alguna manera, tenemos que mantener el orden de las cosas. Si además del orden natural, nosotros tenemos también una cierta relación en la palabra de Dios, que aparece dejar de lado no al homosexual, sino que la conducta sexual que hiere de alguna manera el orden de la naturaleza, nosotros no podemos negar ni las cartas de San Pablo, ni podemos negar los conceptos que se nos extienden en la Escritura desde el Deuteronomio en adelante, en que hay una percepción de pecaminosidad, no en el hecho de ser homosexual, sino en el abuso de una vida sexual desordenada, que tanto es castigada en el hombre y la mujer normal, y se llamará adulterio, o como queramos llamarla, como este otro que se llamará promiscuidad o cualquier otra cosa más. Hasta aquí llegaría nada más que mi concepción general, y yo diría que frente a este tema hay mucho que aprender, hay mucho que escuchar y hay mucho que rezar. ¿Cuántos de nosotros, y a lo mejor muy cerca de nosotros, tenemos personas que han sufrido internamente y externamente también por sentirse con esta condición, entre comillas, desmejorada del resto de los demás? ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Yo creo que lo mejor es atenerse a la palabra del Señor. No he venido a condenar, sino que he venido a salvar. Y desde esa perspectiva, entremos en diálogo, seamos capaces de comprender, de entender y sobre todo de querer a quienes son distintos de nosotros, pero son igual que nosotros ante Dios Padre, ante Dios Hijo y ante el Espíritu Santo y, por supuesto, ante María, que es la Madre de todos.